Querida iglesia, bienvenidos. ¿Sí? Estamos ahí, Sergito, estamos acá. ¿Sí? Qué lindo poder estar juntos, ¿no? Y adorar al Señor hoy en día. Bueno, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no sería bueno hacerlo en casa? Y porque cuando Dios salva a una persona, la pone en una familia, ¿no es cierto? Cuando Dios salva a una persona, la pone como parte de un cuerpo. Y la Biblia dice que la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Y está diseñada de esa manera para que todo el cuerpo de Cristo, toda la familia de Dios, el domingo adore al Señor como familia y como cuerpo. Por eso deberíamos entender que cada domingo es un repaso para la eternidad. Cada vez que nos juntamos con la iglesia es una realidad que vamos a disfrutar eternamente, ¿sí? Así que nunca pase por tu mente pensar que venir un domingo, ¿para qué si puedo hacerlo entre semana escuchar el culto? Porque no se trata solamente de escuchar la Biblia, sino de cómo sucede eso, y es juntos como familia, como cuerpo. Un día dice que dos abuelitas estaban hablando la una con la otra, vieron cómo son las abuelitas, ¿no? Y dice que mientras lo hacían, de repente pasó por al frente de ellas un hombre, ¿no? Gracias, Lilo. Y bueno, dice que una de las abuelitas dijo, aquel es un militar. Y la otra la miró y le dijo, ¿cómo te diste cuenta que es un militar? Dice, y por su forma de caminar. Y la otra le dice, tanto va a ser. Así que la otra, como parece que luchaba, viste, era media chunguita, fue y le preguntó la viejita, le dice, ¿usted es militar? Y el hombre le dijo, sí, claro que lo soy. Y ahí cayó en cuenta en algo la abuelita, ¿no? Y es que la otra vio que este hombre era militar solamente por la manera en la que este hombre caminaba, ¿sí? Por la que este hombre caminaba. Cuando uno se pone a pensar en la vida cristiana, a veces uno ve esta realidad. Y la realidad debería ser esta, que el mundo pueda reconocer que nosotros somos cristianos, no porque andamos gritándolo a los cuatro vientos, sino porque la gente puede ver a través de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de cómo nos conducimos, que somos realmente cristianos. Este hombre no tuvo que decir soy un militar, simplemente su conducta, su comportamiento lo delataba. Hoy estamos en una época media compleja, ¿no? Porque todos dicen que son cristianos, todos dicen que creen en Dios, que aman a Dios, y uno tiene stickers en el auto que dice yo amo a Jesús, o tiene un versículo, o uno viene el domingo, ¿no es cierto?, a una reunión, y la gente nos asocia como cristianos por cosas así. Pero la pregunta es, ¿nuestro comportamiento es suficiente como para que alguien pueda llegar a la conclusión de que Cristo está? ¿Nuestro comportamiento, nuestra conducta es algo a través de lo cual la gente podría ver que hay algo en nosotros, que somos cristianos? Y la verdad es que eso debería suceder. El comportamiento es algo que a Dios le importa, y le importa tanto que vayamos a Filipenses. En el capítulo 1, versículo 27, ahí Pablo le dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahí es una orden. Pablo le dice, ustedes tienen que comportarse, ¿de qué manera? De manera digna. ¿Y qué es esa manera digna? O sea, de una manera de acuerdo o que armonice con la verdad del Evangelio, la verdad de la muerte y la resurrección de Cristo. El comportamiento es algo que acá el apóstol Pablo le interesa, es algo que a Dios le pesa y es algo que tú y yo debemos también tener en cuenta. Y es que debemos comportarnos como es digno de lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Somos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo y bueno, eso se ve reflejado en nuestro, o debería verse reflejado a través de nuestro comportamiento. En la anterior reunión hablamos de
¿Cómo es el comportamiento, cómo debería ser el comportamiento digno de un cristiano? Y lo primero que veíamos es lo que afirma Pablo ahí. Dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Pablo dice, alguien que se comporta como cristiano, dice, está firme en un mismo espíritu. ¿Y qué significa esto? Que jamás, o no debería ser algo común, que entre cristianos no haya armonía. No es algo bueno de un creyente que esté en conflicto con su hermano, que esté dividido con su hermano, que esté peleando con su hermano. Y estoy hablando de los hermanos de la iglesia. En 1 Corintios vemos que había una iglesia que no estaba comportándose de manera armoniosa con el Evangelio. Había peleas entre ellos. Unos decían yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y otros decían yo soy de Jesús. Estaban peleando los unos con los otros. Cuando vos estás peleando con un hermano, cuando vos dices algo que no es verdad de un hermano, cuando vos te alejas de un hermano, cuando vos no estás dispuesto a hacer algo bueno por un hermano, eso no es un comportamiento digno. Jesús está interesado en que sus discípulos tengan armonía los unos con los otros, estén unidos. Jesús mismo dijo en la oración, Padre, te ruego para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Para que el mundo vea que yo estoy ahí en medio de ellos. En esto conocerá el mundo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Tú no tienes que tener en tu corazón una lista de los hermanos que te caen bien y los hermanos que te caen peor. No debe de haber eso en tu corazón. Digo, todos tienen que caerme bien. Bueno, la Biblia no dice que tiene que caerte bien. Te dice la Biblia que tienes que amar. Y amar implica perdonar. Y amar implica soportar. Y amar implica confesar el pecado. Y amar implica ser humilde, ser benigno. Entonces, eso se espera de un creyente, que viva en unidad y en armonía con sus hermanos. Pero lo segundo que veíamos, dice ahí Pablo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Lo que se espera de un creyente, un comportamiento digno, es que tú y cada persona que Cristo salvó esté sirviendo junto con sus hermanos para un mismo propósito. Tú puedes estar en armonía con todos los hermanos, pero si tú no estás sirviendo con los hermanos para un mismo propósito, entonces tú no tienes un comportamiento digno según lo que la Biblia dice. ¿Y cuál es el propósito por el que yo debo servir, con el que yo debo servir junto a mis hermanos? Y dice acá, la fe del Evangelio. Y tiene que ver en que yo debo juntarme con otros cristianos para que el Evangelio pueda ser proclamado y pueda llegar a otro lugar en el que aún no ha llegado. Eso lo vivimos ayer como iglesia. Un grupo de 9 hermanos fueron a la iglesia de Guernica a compartir ¿qué cosa? El Evangelio. Eso es un comportamiento digno. Estar juntos en armonía, para juntos en esa armonía servir al Señor para el propósito más grande, y es que el Evangelio sea conocido, el Evangelio sea proclamado, el Evangelio pueda llegar a lugares más allá de donde hoy ha llegado. Y un día deberíamos soñar como iglesia de ir para mandar gente a México, mandar gente a Perú, mandar gente a las provincias, porque eso es un comportamiento digno, eso se espera de un creyente. Pero hoy vamos a hablar de una faceta y otra característica en cuanto al comportamiento de un cristiano, de algo que debe reflejarse en tu vida y en mi vida por la gracia del Señor, y es que un comportamiento digno implica experimentar sufrimiento o dolor por causa de mi fe. Un comportamiento digno significa experimentar sufrimiento o dolor por causa de mi fe. Y vamos a estar leyendo, ¿no? Desde el versículo 28 al versículo 30. Dice ahí Pablo, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí.
¿por qué razón un cristiano tiene que sufrir por causa de su fe? ¿Por qué razón un cristiano tiene que experimentar sufrimiento por causa del Evangelio? Primero, por la realidad del mundo. Ahí en el versículo 28 vemos, dice, que nada intimidados por los que se oponen. Había gente que estaba oponiéndose a todo lo que los filipenses estaban haciendo ahí en Filipos, ¿no? Ahí en la iglesia. Ellos estaban combatiendo unánimes por el Evangelio, ellos estaban proclamándolo, ellos estaban buscando llegar más lejos con esa verdad, pero había gente que se estaba oponiendo. La palabra aquí oponer tiene que ver con ir en contra, tiene que ver con ser hostil hacia, ¿sí? Es un grupo de personas que se confabulan y planean juntas para atacar aquello que consideran malo, aquello que consideran peligroso, aquello que consideran una amenaza. Hay una idea errada en cuanto al cristianismo, y es que si yo abrazo a Cristo o si yo abrazo la verdad del Evangelio, todos alrededor me van a poner cara de feliz cumpleaños, o la gente me va a tratar y cada vez que me vean me van a querer hacer una fiesta. Eso no es verdad. Por eso hay muchos que se alejan del cristianismo. Hay muchos que se están alejando hoy de la verdad, porque se encuentran con mucha oposición y hostilidad de parte del mundo. Hay algunos cristianos que se han tragado el cuento de Dios tiene un plan maravilloso para mi vida. Y eso que piensan tiene que ver con el hecho de que el cristianismo es como algo que me inmuniza en contra del sufrimiento, en contra de la oposición. Hay muchos hoy que están buscando ponerse la vacuna porque a través de la vacuna tienen menos probabilidades ¿de qué? De contagio. Pero con el cristianismo no pasa así. Vos no puedes ser más cristiano y pretender que por ser más cristiano vos vivas una vida cómoda. Vos vivas una vida en donde el sufrimiento y el dolor nunca van a tocar a tu puerta. Jesús nunca chamulló a sus discípulos con eso. Jesús le dijo la verdad de lo que iban a pasar. Y revisemos algunos versículos. Vamos a Mateo, capítulo 10, versículo 16. Mateo, capítulo 10, versículo 16. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús acá les dice, yo los voy a enviar, ¿a dónde? A un lugar donde hay aguas de reposo, a un lugar donde hay valles soleados. ¿A dónde le dice? Yo les envío en medio de ¿qué? De lobos. ¿Qué pasa cuando vos metes a una ovejita en medio de lobos? Terrible asado. Se la van a comer. Eso es lo que va a suceder. La van a destruir. Uno dice, Dios está enviando, Jesús está enviando a los discípulos en medio de lobos. Esa es la verdad. Jesús les dijo eso. Y mirad, versículo 17. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y estos lobos, ¿sabes quiénes son? Son personas que dicen ser amantes de Dios. Son personas que dicen ser conocedores de Dios. Y tenía que ver con los religiosos de la época. Y Jesús les dijo que esto iba a suceder. Vamos a Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, si el mundo os opone, si el mundo os ultraja, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué se estaban oponiendo
personas ahí, a los que eran creyentes en Filipos, porque es la realidad del mundo. El mundo aborrece la luz, el mundo aborrece a Dios y lo expresa aborreciendo a aquellos que siguen a Dios. Ahora vamos a Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36. Dice Jesús: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Qué extraño versículo, ¿no? Porque he venido para poner en disensión, en división, en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Jesús está hablando acá de oposición. Jesús está hablando acá de que hay espada. Y esa espada y oposición y conflictos, ¿en dónde van a venir para aquellos que son discípulos? En el lugar en donde más te sientes cómodo. En el lugar en donde más hay cercanía. ¿Con quiénes? Con tu familia. Qué terrible, mirá lo que dice acá Jesús. Vengo a poner en disensión al padre contra el hijo, a la nuera contra su suegra. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando vos estás buscando vivir la verdad de Dios, cuando estás buscando extender esa verdad para que llegue a otros lugares, cuando te abrazas de Cristo, ten por seguro que por la realidad de este mundo te van a atacar, se van a oponer, te van a tratar mal. Jesús nunca les dijo a los discípulos que los iban a recibir como si ellos fueran lo mejor, sino que los iban a pisotear y los iban a tratar como que fueran criminales, como que fueran malos. Las personas que se oponen a la verdad no son personas que simplemente dicen: yo no estoy de acuerdo con lo que tú estás viviendo o con lo que tú estás diciendo. Una persona que se opone es una persona que va a tener una actitud activa hacia ti. O sea, es alguien que va a buscar desanimarte, detenerte y destruirte. El principal opositor del cristianismo es el mismo diablo. Y Satanás es un espíritu y él opera, dice la Biblia, en los hijos de desobediencia. Satanás opera en medio de aquellos que están opuestos a la verdad de Cristo. Por eso, cuando vos veas que la gente se opone hacia ti cuando estás viviendo la vida cristiana, es algo que está siendo avivado por el diablo. Por eso Pablo lo pone en perspectiva: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Pero la herramienta para esa lucha que Satanás usa son las mismas personas que se oponen al Evangelio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la gente se opone? Porque el tema de oponerse a ti, de ser hostil hacia ti por vivir la fe, en algunos casos involucra burlas, que se burlen por la verdad que estás comunicando. En otros casos implica menosprecios o palabras hirientes. Y después avanza hasta actos agresivos a la propiedad, la violencia física o sexual y aún hasta la muerte. Hay misioneras que han sido abusadas. Hay misioneros que han muerto. Hay gente que ha buscado abrazar la fe y ha perdido su trabajo. O su familia los dejó de lado. ¿Qué pasa cuando uno empieza a ver toda esta hostilidad? Cuando uno empieza a ver toda esta oposición.
Y sobre todo en el lugar donde vos esperas que te apoyen, que es tu propia casa. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Vamos a Filipenses. Ahí en el versículo 28 dice, y en nada intimidados. Porque cuando alguien está oponiéndose, cuando alguien está en contra, cuando alguien está buscando a desanimarte, detenerte o destruirte, te va a llevar a esto y es a intimidarte. ¿Qué significa intimidar o intimidarte? Tiene que ver con aterrorizarte, atemorizarte, amedrentarte. Cuando uno está con miedo o uno tiene temor, ¿qué pasa? Pasan dos cosas. O te quedas paralizado por el temor o terminas corriendo hacia otra dirección. Y Pablo le dice acá a los filipenses, no se intimiden por estas personas que se oponen. No se atemoricen por estas personas que están buscando destruirlos, detenerlos. No se paralicen, sigan haciendo lo que están haciendo, sigan proclamando la verdad, sigan viviéndola, sigan llevándola hacia otros lugares. No teman, no se intimiden. Tienes que saber eso hoy, que el comportamiento digno de un cristiano implica sufrir por causa de tu fe. Y lo primero es por la realidad en el mundo que vivimos. El mundo aborrece la luz y te va a aborrecer a ti también. Te va a aborrecer a ti también. ¿Qué personas a tu alrededor se están oponiendo? ¿Quieres una vida cómoda? No te hagas cristiano. No sé si te pasó, pero era más fácil antes de Cristo que después de Cristo. Dime la verdad. ¿Sí o no? Era más fácil, porque no tenías que luchar con nada ni nadie, ni con tu propio corazón tenías que luchar. Era como, déjalo salir. Y cuando vos te has propuesto en tu casa, como esposa, como esposo, como hijo, como hija, empezar a abrazar la fe cristiana, ¿hay oposición o no? Hay oposición y es fuerte y te duele, porque no es tu vecino, es tu propia familia, son los hijos que vos diste a luz. Es el hombre por el que tú amas o la mujer que tú amas. Son las personas con las que te criaste, tus hermanos. Son los amigos con los que viviste un montón de cosas. Pero hoy se están oponiendo a ti. ¿Quién se está oponiendo? ¿Te están atacando por vivir de manera distinta? Porque a veces uno empieza con esa pregunta, Dios, pero si estoy haciendo lo que tengo que hacer, ¿por qué permites tanta oposición? Y bueno, Dios hoy te contesta, yo os envío en medio de lobos. El mundo ama lo que es suyo. Ustedes no son del mundo. Yo he venido no a traer paz y no espada. ¿Qué es lo que está produciendo su oposición en tu corazón? Porque cuando la gente se opone, duele, ¿no? O a uno le enoja, o a uno se deprime. ¿Qué te produce en el corazón la oposición que hoy tienes? ¿De qué manera esta oposición está afectando tu comportamiento? Porque cuando alguien ve que por ser cristiano, por proclamar la verdad del Evangelio, hay consecuencias negativas. No siempre, pero en alguna medida las hay. Y a veces uno dice, no. Y les pasa, hay muchos profesores en algunos lugares en donde ni siquiera pueden mencionar acerca de Cristo, porque pueden perder su trabajo. Eso es una oposición. Ahora, ¿estaría yo dispuesto a predicarle el Evangelio a mis alumnos cuando yo sé que me van a despedir y después cómo vivo? Es parte de la decisión que tomamos por Cristo. Y es la realidad del mundo en el que vivimos por ser cristianos. La gente se va a oponer. Y muchas veces nosotros, para que la gente no se oponga, no hacemos lo que tenemos que hacer. Nos paralizamos. Pero después terminamos yendo
a correr también con ellos, a vivir como aquellos que se oponen al Evangelio. ¿Por qué un creyente tiene que sufrir por causa de su fe? Y esto es un comportamiento digno. La realidad del mundo. Segundo, la realidad de la salvación. Mira ahí en Filipenses, dice: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Esta actitud que tienen estas personas hacia el Evangelio es un indicio de algo. La palabra indicio tiene que ver con una prueba, una evidencia que se presenta para comprobar la veracidad de algo. O sea, la actitud de estas personas que no quieren conocer de Dios y que se oponen a los que están dando a conocer de Cristo, dice que con esa actitud manifiestan algo. Ponen delante de todos de una manera visible una realidad. ¿Cuál es la realidad? Dice que es un indicio de perdición. Es un indicio, es una muestra de perdición. ¿Qué significa esto? La palabra perdición tiene que ver con la terminación de algo, causándole tanto daño que no podría ser reparado o que ya dejó de existir. La palabra perdición tiene que ver con lo que Jesús mismo dijo, que hay dos caminos: el camino ancho, que conduce ¿a dónde? A la muerte y a la destrucción, a la perdición, al infierno, y el camino angosto, que conduce a la vida eterna, y que son pocos los que lo transitan. Estas personas que se oponen, ¿sabes lo que están manifestando? Que están en un estado no solamente de oposición a Dios, sino que su destino es la condenación eterna, que su destino es el infierno. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo que tiene que ver con la oposición. La oposición a veces no tiene que ver con que vos ataques a otra persona que está viviendo su fe. La oposición tiene que ver en que tú te niegas a vivir de la manera en la que Dios dice que tienes que vivir. Hay jovencitos acá en la iglesia que yo estoy seguro que están oponiéndose a Dios, porque viven en una actitud de rebeldía a Dios, no quieren sujetarse y rendirse al Señor. No, es que Él está en la edad del burro, la edad del pavo, la edad del pochoclo. No, vos estás en un estado de perdición, porque para Dios no hay jóvenes, niños. Para Dios hay personas, hay corazones, y cada uno tiene que tomar una decisión. Si tú estás hoy acá y vives en oposición y vienes porque tus padres te traen, viste, qué bronca tener padres cristianos. Escúchame, eso es un indicio de que te vas a ir al infierno. Eso es un indicio de que estás en oposición contra el Dios del cielo y de la tierra. Porque puede ser que vos no estés atacando a nadie, pero la oposición tiene que ver con no sujetar tu vida a lo que Dios ha dicho que tiene que ser tu vida. Vamos a ir un ratito en el 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 al 9. Mira, cada vez que estés desanimado, por favor, léete esto. Cada vez que alguien esté oponiéndose a ti, por favor, léete esto, mandale a hacer un cuadro a la Gaby, ¿sí? Escribí en el baño, pegátelo ahí en el espejo, tenés que leer esto. ¿Cuándo están oponiéndose? Cuando estás viviendo de acuerdo a la luz del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 9, dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios,
por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, estos que se están oponiendo, ¿qué están manifestando? Que ellos van a ser los recipientes sobre los cuales Dios va a derramar su ira el día en que Cristo venga en gloria. Cuando vos estés sufriendo por causa de Cristo, tienes que recordar eso, que va a venir reposo, pero cuando venga el Señor en gloria, pero va a venir retribución para aquellos que se están oponiendo hoy a ti, cuando venga también el Señor en gloria. Volvamos a Filipenses. Ahora Pablo va a hacer un contraste, o sea, los que se oponen están manifestando y es un indicio de su perdición, de su condenación eterna. Pero después, mira lo que pasa con aquellos que están proclamando, que están combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Versículo 28. Más para vosotros, pero para vosotros de salvación. Es un indicio de salvación y esto de Dios. Los filipenses estaban valientemente proclamando, estaban valientemente viviendo y defendiendo el Evangelio. Eso es lo que estaban haciendo. Pablo les enseñó. Y ellos entendían esto. Y tú tienes que entender eso, que también tienes que vivir para el Evangelio. Te tienes que defender el Evangelio y que tienes que proclamarlo. Y tienes que ser valiente para hacerlo. ¿Por qué valiente? Y porque tienes que hacerlo en medio de la oposición y hostilidad del mundo. Pero acá agrega Pablo que el vivir de esa manera como cristiano es un indicio o una muestra de tu salvación. Es un indicio y una muestra de que naciste de nuevo. Es un indicio y una muestra de que la vida de Dios está en ti. Por eso Pablo les dice, no se intimiden, no se atemoricen, porque ustedes están mostrando que son salvos, que le pertenecen a Dios. Estas personas estaban viviendo la verdad del Evangelio, no porque era fácil. Escúchame, porque uno diría, bueno, hacer lo que Cristo nos mandó a hacer, cuando todos los planetas del sistema solar están alineados, y está buenísimo. ¿Viste? Tu relación, 10 puntos con tu esposo. Con tus hijos, 10 puntos. En el trabajo, 10 puntos. Con tus amistades, 10 puntos. Tu vecino te ve y te bendice y te trae torta frita. Vos dices, mi vida es perfecta. Amén. Voy a obedecer al Señor. ¡Es lindo! Pero estas personas no tenían esa realidad. Y tú no vas a tener jamás esa realidad. El comportamiento digno implica hacer lo que Dios te llamó a hacer cuando todo lo que está fuera tuyo se opone a que lo hagas. Y cuando vos sigues ahí, caminando a pesar de la oposición, eso es un indicio de que eres salvo. Es un indicio de que hay salvación. Porque es imposible que tú y yo, por causa de nuestro corazón, estemos dispuestos a soportar tanta hostilidad si es que no hay vida en nosotros, vida espiritual. Es imposible. Por eso, miráis en Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Versículo 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Mirad esa cláusula de condición. Si es que
padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A quién le gustaría ser hijo de Dios? Amén. Heredero de Dios, amén. Sí. Coherederos con Cristo, lo recibo, me encanta. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Se entiende este versículo? Es fácil. Yo soy hijo de Dios, soy coheredero con Cristo, si es que padezco con Él y por Él. O sea, si yo no estoy padeciendo por causa de mi fe, eso es una muestra de que no hay salvación en mí. Ahora, yo no te estoy hablando de que uno tiene que ser tipo una persona que cada vez que te vayan a ver a tu casa te encuentren así con los pelos erizados, viste, la estás re sufriendo por tu fe. No es que nosotros tenemos que andar buscando y orando, Señor, te pido que pongas oposición para reflejar la salvación. No. Vos solo tienes que hacer algo, vivir como creyente y la oposición vendrá. Te digo algo. Dime de un creyente que esté abrazando a Cristo y te hablaré de un creyente que está sufriendo. En alguna medida. En alguna medida vas a sufrir por causa de Cristo. Porque eso es un indicio de tu salvación. Hay gente que lucha mucho. ¿Seré salvo? ¿Será? ¿Viste que a veces uno le entra? ¿Será que de verdad muero y me voy con Cristo? Hoy una de las maneras bíblicas para ver si eso es verdad es qué pasa cuando hay oposición en tu vida, cuando estás viviendo para Cristo. ¿Estás dispuesto a seguir? ¿Te la sigues bancando a pesar de las lágrimas y la lucha? Eso es un indicio de salvación. ¿Estás experimentando dolor o sufrimiento por proclamar la verdad del Evangelio o vivirla en el lugar en donde estás? Una persona que conozco en Ecuador, muy querido, ¿sabes qué? Él estaba trabajando en un lugar muy importante. Y ahí en este lugar muy importante, él ganaba bien. Pero en un momento, las personas que trabajaban en su área le dijeron, ¿sabes qué? A esta empresa va a entrar esta cantidad de artículos y vos vas a poner de esta manera, vas a reducir la cantidad de lo que entró. Y en otros casos vas a decir que no entró y que no salió. Eso es trastocar el inventario. Eso es robo. Y le decían, si vos haces eso, vas a tener un buen futuro en esta empresa. Y no es que la empresa se estaba robando a sí misma, eran empleados que estaban robándole mucho a esa empresa. Y la empresa no se daba por enterada, mirá. Y le dijeron, pero si tú te niegas a hacer esto, te vamos a hacer la vida imposible. Hasta que vos te vayas de acá. Así que tienes unos días para pensar. ¿Sabes qué? Él escogió algo. Y es que le hagan la vida imposible. Pero no sabía que iba a ser tan difícil. ¿Sabes por qué lo hizo? Simplemente porque era cristiano. ¿Le convenía quedarse? Sí. ¿Iba a ser más fácil? Sí. Pero cuando eres salvo, te la vas a bancar. Porque vos sabes lo que eres. Y si no lo eres, también se va a manifestar. Lo que eres y lo que no eres se manifiesta. En un momento se manifiesta. Así que tenlo por seguro que algún sufrimiento vas a tener. A mí me encanta, por ejemplo, ver a algunos hermanos que vienen. Yo sé que hay hombres que están sirviendo al Señor y trabajan en la noche. Y están con ojeras y vienen cansados, pero es lindo verlos venir a servir al Señor. Hay mujeres que aún con dolores y enfermedades vienen a servir acá a la iglesia. Eso es un indicio de salvación, porque nunca vas a tener todos los planetas alineados para servirle al Señor o para proclamar el Evangelio o para vivir la vida cristiana. Va a doler, va a costar, porque estamos en un mundo hostil. Y cuando sufras, te tienes que acordar que es un indicio de tu salvación.
¿Eres alguien que se encuentra oponiéndose al Evangelio? ¿Alguien que vive de manera contraria a lo que Dios ha dicho? Puede ser que vos hoy estés acá y que estés acompañando a tus papás o que estés acá con tu familia. Pero vos cuando sales de esa puerta vives a tu manera. Con el amor del Señor, déjame decirte algo. Estás oponiéndote al Evangelio y es un indicio de tu perdición. Tienes que arrepentirte y pedirle a Jesús que te salve. Porque cuando vos mueras, no es suficiente que digas que tus papás eran cristianos, que tu esposo era cristiano, que tu esposa era cristiana, que tu abuelita era cristiana. ¿Qué decidiste vos? ¿Te encuentras haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer a pesar de la oposición que se ha levantado contra ti? Diego, cada vez que quiero ir a servir al Señor, mi casa parece una bolsa de gatos. Bueno, la bolsa de gatos va a estar, escúchame, hasta el día en que te mueras, porque va a haber oposición, siempre. Por eso tienes que entenderlo y empezar a seguir caminando y a no paralizarte, porque quizás algunos de ustedes estén paralizados en su servicio al Señor, en combatir por la fe del Evangelio, porque sabes que hacerlo implica problemas en casa. Bancátelo, porque es parte. Y si sufres, bancátelo, porque es un indicio de tu salvación. Y da gracias. ¿Qué cosas malas quieres evitar que sucederían si empiezas a vivir y a proclamar el Evangelio desde el lugar donde estás? Porque uno no es tonto. Uno sabe que si uno empieza a hacer las cosas bien en casa, algo se va a podrir. Vos sabés que si empiezas a hacer las cosas bien en tu trabajo, algo se va a podrir. Vos sabés que si empiezas a hacer las cosas en tus amistades, en tu círculo de amistades, algo se va a podrir, te van a cortar el rostro. Vos sabes que algo va a suceder cuando empieces a tratar de vivir el Evangelio en tu maternidad, en tu paternidad. A mí me llamaba la atención, ayer en Ecuador, nos contaban unos amigos, que literalmente los suegros le hicieron terrible conflicto porque estaban dándole paleta a uno de sus hijos. Tuvieron que irse de la casa. Vos dices, sí. Tuvieron que irse de la casa. ¿Tanto así, Diego? Sí. Y a veces uno dice, no, para estar en paz, para no provocar esto, no, si Dios nos llamó a la paz. No, eso es cobardía. Eso no es prudencia, eso es cobardía. Porque si Dios te ha dicho que tienes que hacer algo, tienes que hacerlo a tiempo y afuera de tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué como cristianos se espera que suframos en este mundo? Por la realidad del mundo, por la realidad de la salvación y por último, por la realidad de la gracia. Revisemos ahí en Filipenses. Dice ahí, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Acá Pablo va a afirmar una realidad en cuanto al sufrimiento por causa del Evangelio, y ahí aparece la palabra concedido. Concedido tiene que ver con dar graciosamente o dar generosamente. Dar algo como muestra de la propia voluntad benéfica hacia alguien. Significa dar un regalo costoso, un regalo grande, un regalo bueno, muy bueno. ¿Y cuál es el regalo bueno, muy bueno que Dios les ha concedido? Dice que creáis en Él. Es un regalo que nosotros seamos creyentes de Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, ajenos de la vida de Dios. Es más, dice la Biblia que estábamos de una manera soberbia en contra de Dios y de su palabra y no nos importaba. ¿Y por qué nosotros creemos hoy en Dios? ¿Por qué ahora tú dices creo en Cristo? Porque es un regalo, porque Dios obró para que tú creas. No dependió de que vos eras alguien más deseoso de buscar que otros. Vos no querías saber nada de Dios. No es que vos creíste porque eras bonito y solo te faltaba Cristo. No, la Biblia dice que estabas muerto. No es que vos ahora crees en Cristo
porque eras una persona quizás que buscaba el bien de otros. La Biblia dice que buscaba solamente tu propio bien. Por tanto, el que vos hayas creído en Cristo es un regalo de Dios. Y nos contentamos con ese regalo, ¿no es cierto, Elisa? ¿No es cierto? Amén. Lucre, Audi, ¿nos contentamos con ese regalo? Sí. Mario, ¿nos contentamos? ¿Qué dices, Arturo? ¡Qué buen regalo! Pero a esto le suma Dios otro regalito. Este no nos va a gustar. No, debería gustarnos. Mira lo que dice. No solo es un regalo, dice, a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es un regalo padecer por Cristo. La palabra padecer significa experimentar dolor o sufrimiento. Cada vez que vos sufres por causa de Cristo, cada vez que alguien se opone a ti por causa de Cristo, no solamente es un indicio de tu salvación, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Por qué es un regalo de Dios? Vamos a Hechos, capítulo 5. Versículos 40 al 41. Capítulo 5 de Hechos, versículos 40 al 41. Te lo pongo en contexto. ¿Sí? El apóstol Pedro, ¿qué estaba haciendo? Ayúdenme. Él estaba predicando, ¿no es cierto? ¿Qué estaba predicando? El Evangelio. Los religiosos le dijeron, Pedrito, mirá, fíjate, todo bien con lo que vos estás diciendo, pero guardátelo para vos. No lo estés esparciendo. ¿Sí? Y lo amenazaron. Ojo, le dijeron Pedrito, ojo. ¿Sí? Vamos a estar vigilando. ¿Ustedes creen que Pedrito hizo eso? ¿Se quedó callado? No. No es que Pedrito era rebelde, él era creyente. Pedrito dijo, ¿cómo voy a obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios? No. Yo voy a seguir proclamando la verdad del Evangelio. Así que Pedro siguió. ¿Y qué hicieron los fariseos, los religiosos? Pedrito, como no hiciste caso, ahora te vamos a dar duro, Pedrito. Y ahí en el versículo 41 lo vemos. Dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos. Cuando hablamos de azotar, le implicaba desnudarte el torso y darte 39 azotes, no como una correa como esta, sino como la que utilizan para guiar a las vacas. Imagínate, ese tipo de azote, ese tipo de sufrimiento, ¿por causa de qué? Del Evangelio. ¿Y qué pasó? Dice, y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. O sea, siguen en esa actitud, esto es poco para lo que vamos a hacer. Ese es el mensaje. Y ellos salieron, dice el versículo 41, de la presencia del concilio, quejándose y murmurando contra Dios, porque Él no los miró. ¿Cómo salieron? Avergonzados, porque Dios no cumplió su promesa de cuidarlos. ¿Cómo salieron? Deprimidos, porque se dieron cuenta que Dios no tiene un plan maravilloso para su vida. Ahora sus torsos están sangrando, tienen heridas. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Para un creyente es un gozo sufrir por causa de Cristo. Y eso es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Por eso. Es un regalo porque te da Dios la gracia para poder soportar el sufrimiento sabiendo que lo estás haciendo por alguien como Dios. Y te gozas que hayas sido tenido por digno
de sufrir por causa de tal nombre. Dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo que pueda salvar como el nombre de Cristo. Hay gente, hay soldados que han muerto por su nación. ¿Y por qué lo han hecho? Lo han hecho gozosos. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por nuestra patria. Porque nuestra patria es grande. Porque nuestra patria es poderosa. Y por eso estamos dispuestos a morir por nuestra patria. Y lo hacen con gozo. ¿Por qué? Porque ellos consideran que su patria es grande y es poderosa. Ahora, si nosotros consideramos que el nombre de Dios es grande, poderoso, que no hay persona como Él, entonces nosotros, ¿por qué tendríamos que pensar que sufrir por Él es algo malo? Es un regalo. También es un regalo. Es un regalo de la gracia. Quiero terminar con 2 de Timoteo. Pablo estaba allí en el cepo de una prisión oscura, húmeda, fría, y de esta cárcel Pablo no iba a salir. A Pablo lo iban a matar, según la tradición, decapitado. Y le escribe esta carta a Timoteo, y mira lo que le dice ahí en el capítulo 2, perdón, en el capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Lo leo de vuelta. Y todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. ¿Qué significa vivir piadosamente? Significa vivir de una manera que le agrade a Dios. Vos te propones vivir de esta manera y te va a salpicar de alguna manera sufrimiento, persecución y oposición, comenzando en tu casa y después hacia las otras áreas de tu vida. Y Pablo en Filipenses, ahí en el versículo 30, dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Cuando alguien te dice, bancate el dolor, cuando alguien te dice, seguilo haciendo a pesar de la oposición, uno podría decir, pero mirá, vos estás re cómodo, ¿sí? No te está pasando lo mismo. ¿Viste? ¿Somos nosotros así? Pablo le dice, lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo han visto en mi propia vida. Porque cuando Pablo llegó ahí a Filipos, ¿qué le pasó? A él lo azotaron y lo metieron después en la prisión, ¿te acuerdas? En donde después estaba con Silas alabando a Dios. Pablo le dice, ustedes vieron que vivir para Cristo y vivir piadosamente produjo sufrimiento. Bueno, se los enseñé de primera mano. Pero me encanta porque Pablo dice, y ahora ustedes oyen que en mí sigue habiendo esto. Ustedes ahora oyen que yo estoy padeciendo, que yo estoy sufriendo por causa del nombre. Porque Pablo estaba en la prisión ahí romana, antes de eso había sobrevivido a un naufragio, después del naufragio le picó una serpiente venenosa, antes del naufragio lo metieron en la cárcel y había gente de su propia nación que estaba buscando asesinarlo. Pablo les está diciendo, Jesús sufrió, yo sufrí, ustedes van a sufrir. Iglesia de Parque del Lugar, hoy Dios te dice, mi hijo sufrió, los apóstoles sufrieron, los filipenses sufrieron por vivir piadosamente, vos también vas a sufrir. Y no es que uno, voy a sufrir. Cuando uno entiende esto, no es que uno va a estar haciendo fiesta porque sufre, pero tu corazón va a tener gozo. ¿Sabes por qué? Porque primero sabes que ese es un indicio de tu salvación. Pero segundo, porque sabes que es un regalo de Dios. Y te quiero decir algo. Primero ponte de pie. A veces uno se pregunta, cuando hay oposición, cuando hay hostilidad, por causa de que estoy viviendo para Él,
¿O qué pasa si yo empiezo a sufrir oposición como la que sufrieron tantas personas a lo largo del tiempo? O los discípulos, o los apóstoles, o como hoy en el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Será que yo voy a poder soportarlo? Sabes que sí, porque Dios te va a dar la gracia para hacerlo. Jesús dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cuando estés sufriendo por causa de tu fe, Dios te da la gracia para resistir. Pero también te da su presencia para saber que no estás solo. Mientras estás sufriendo, Él está ahí contigo. Y Él te entiende, porque Él también sufrió como tú. Jamás vas a sufrir como Él. Él sufrió todo lo que un ser humano podría llegar a sufrir, sin partirse. Pero Él te comprende cuando estás sufriendo por causa de tu fe. Él te comprende y Él ora por ti en el cielo. ¿Sabías que Jesús ora todos los días por ti? En Hebreos dice que Él intercede por nosotros delante del Padre día y noche. En tu sufrimiento, Jesús ora por ti. Él está contigo y te da la gracia para seguir. Qué hermoso, ¿no? ¿Crees que sufrir con Cristo es un privilegio? Ahora sabes que sí, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estás dispuesto a sufrir por causa de Cristo? ¿Qué crees que te impide sufrir por Cristo? Quizás el materialismo, la comodidad. ¿Qué es lo que te impide sufrir por Cristo? No, Dios, es que si empiezo a vivir la vida cristiana, mis amigos se van a alejar de ti. Bueno, primero, no son esos amigos. Y segundo, eso es un indicio de tu salvación. Y es un regalo que te abandonen tus amigos, pero te están abandonando. ¿Por qué? Porque vos estás viviendo para el Señor. ¿Crees que vivir para Cristo es un asunto de comodidad? Tienes que salir de esa puerta. Si tú te memorizaste o te quedó la idea y la verdad de que si quieres vivir para Cristo vas a padecer, amén. Dios ha respondido a mi oración. Así que cuando estés sufriendo, viste que a veces uno está haciendo las cosas bien y dice, Dios, estoy haciendo las cosas bien, mirá lo que me pasa. No, porque estás haciendo las cosas bien te está pasando. Quiero ser, Señor, un cristiano polenta. Bueno, si quieres ser un cristiano polenta te van a partir. Porque todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Pero cuando lo estés padeciendo, Jesús está orando por ti, Jesús está contigo, te entiende y te va a dar la gracia para seguir haciéndolo hasta el día que Él venga en gloria y te dé reposo. Amén. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, tan viva, tan eficaz, tan oportuna. Señor, hoy nos has enseñado que un comportamiento digno implica también sufrir por causa de la fe del Evangelio. Señor, por la realidad de este mundo, vivimos en un mundo en oscuridad. Y nos has enseñado, nos has hecho recordar que hemos sido enviados en medio de lobos, que van a haber conflictos, Señor, en casa, con las personas que más están con nosotros y más amamos. Señor, el mundo no quiere saber de ti, que cuando el mundo se opone o nos trata mal o nos aborrece, es porque te aborrece a ti primero, Señor. Señor, nos has enseñado también que la realidad de la salvación es el hacer lo que nos has llamado a hacer, a pesar del sufrimiento. Pero también Dios nos has afirmado con la realidad de que sufrir por causa de ti es un regalo de tu gracia. Porque no estamos sufriendo por nada, sino por una persona eterna, infinita, santa y maravillosa como tú. Gracias, porque en medio de toda la oposición, Jesús está orando delante tuyo y nos sostiene. Jesús está con nosotros, acompañándonos en el sufrimiento. Jesús nos entiende, porque Él también sufrió. Pero también en Cristo nos da la gracia, Padre, para, a pesar de la oposición y de la hostilidad, por vivir la fe,
seguir. Señor, afírmanos en lo que dice Timoteo, que todos aquellos que quieren vivir piadosamente, vivir en armonía contigo, la van a pasar en alguna medida mal. Van a sufrir, va a haber dolor. Señor, y danos de tu gracia para no intimidarnos, para no ser cobardes, sino para seguir haciendo lo que tenemos que hacer hasta que Cristo venga en gloria. Y es cuando vamos a recibir reposo, pero también recompensa. Gracias, Señor, por dejarnos ser parte de una iglesia bíblica y de una iglesia misionera, por dejarnos ser parte de tu pueblo, por darnos el privilegio de venir un domingo y de abrir tu palabra y que tu palabra sea explicada y que no sean pensamientos de hombres, sino que sea tu corazón, Señor, abierto ante nuestros corazones. En Cristo Jesús te damos las gracias y te pedimos estos favores. Amén. Podemos tomar asiento.